Muy buenas noches y bienvenidos una noche más aquí con ustedes, hoy lunes 23 de octubre, un día en el que vamos a hablar, porque la ocasión lo merece y sobre todo con el invitado que tenemos hoy, para hablar del fútbol modesto, porque sin duda alguna a veces el fútbol modesto también logra hitos, y es que no solo en lo deportivo sino en lo mediático, ya que este fin de semana se ha logrado que un equipo de tercera división, como es el equipo del entrenador que vamos a tener aquí, pues haya logrado pues hacer pues una victoria en la televisión autonómica, en este caso retransmitido por otro medio de comunicación de aquí de Asturias, en el que se ha trasladado pues a todos los asturianos el fútbol desde una categoría modesta, como es en este caso el Entregu Club de Fútbol. Y es que para ello contamos con Marco Suárez García, el entrenador del Entregu, y con él vamos a hablar de su trayectoria y también de su experiencia tanto en lo deportivo como en lo profesional. Así que nada más, no dilatamos más en el tiempo y le damos la bienvenida. Buenas noches, Marcos, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros y compartir estos momentos de fútbol aquí con vosotros a expensas de las preguntas que tengáis. Un placer sobre todo tenerte aquí porque vienes de una victoria que para el fútbol modesto, pues ganar 1-0 ya casi pues, se agradece, aunque sea un resultado ajustado, pero cuando ya vienes con ese 2-0 y cómo fue el partido, que fue un partido bastante similar en lo que respecta a la primera parte, pero la segunda ya se vio esa calidez que tiene en este caso el Entregu con ese equipo que has logrado hacer, pues se ve que estáis muy concienciados con la labor que queréis llevar a cabo. Sí, bueno, veníamos de una dinámica negativa, veníamos de hacer un punto de los 12 que había en juego y, hombre, no había nervios ni había tensión, ni mucho menos, porque esto del fútbol sabemos que son dinámicas, ahí pasas por momentos buenos, por momentos malos. Y ayer yo creo que era un partido previo al inicio del encuentro, lo hablábamos en el vestuario, de que era un partido importante para romper esa dinámica y que había que tener tranquilidad, que había que tener paciencia y que el partido iba a caer de maduro y al final así ha sido, ¿no? Hemos conseguido esa victoria creo que merecida y tuvimos que esperar a la segunda parte para perforar la portería rival y luego pues prácticamente al final del partido marcamos el gol tranquilizador del 2-0 bueno, que hace justicia a lo acontecido en el terreno de juego ayer. Antes de entrar un poco en materia y sobre todo lo que ha sido ese día a día y sobre todo esa vida profesional y deportiva que has tenido, me gustaría que nos dieras, por ejemplo, un punto positivo y un punto negativo de lo que ha sido esta última jornada. Bueno, yo creo que el punto positivo es que cuando la dinámica es negativa y los resultados son adversos, es momento de cambios, ¿no? Como se dice también en el apartado político, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Hemos introducido tres cambios de jugadores que no habían estrenado la titularidad y eso dio un aire fresco, dio una motivación a esos futbolistas que estaban esperando su oportunidad de entrar en el once inicial y eso ha sido reflejado en el terreno de juego, ¿no? Yo creo que es la anécdota, digamos, entre comillas, que predomina sobre el partido de ayer y esos tres futbolistas que debutaron ayer en el once titular pues han hecho un partido extraordinario, ¿no? Han hecho un partido extraordinario y estaban picando a la puerta para tener esa oportunidad y que mejor que ayer pues los chicos, pues esos debutantes lo hicieron a las mil maravillas y me complican aún más las cosas de lo complicado que lo tengo con la competitividad que hay en la plantilla y bueno, yo creo que esa es la anécdota más reseñable, ¿no? Que han hecho un trabajo extraordinario todo el equipo, todo el conjunto en general y esos tres chavales en particular, ¿no? Y sin duda esos 3 puntos con esos 2 goles, un gol vuestro y un gol que ha sido, pues nada, la mala suerte a veces, ¿no?, que se tiene en los equipos, que es encajar un gol en propia, pero que os da los 3 puntos y que ese hace que sea otro de los puntos más importantes también. Sí, evidentemente que la victoria era necesaria, eso es lo que más alegría te da, el conseguir otros 3 puntos más en tu casillero y yo creo que bueno, esto es muy largo y esa victoria
pues para trabajar durante la semana, que esta semana tenemos 4 días de entrenamiento, pues te da mucha más alegría a la hora de enfrentar el próximo partido, y la motivación del equipo, pues eso se nota en los entrenamientos y se va a notar durante la semana. El punto negativo, alguna lesión, algo que mejorar, algún fallo que hayas visto que lógicamente a veces hay que mejorar. ¿Qué has visto? Yo creo que la lesión de Omar, que era uno de los 3 debutantes que yo comentaba anteriormente, es el punto negativo. Esperemos que mañana, que es el primer entrenamiento, el parte médico no diga que sea una ausencia larga. Esperemos que sea 2 semanas, 3 como mal menor, y ese es el punto negativo, ¿no? Ese es el punto negativo, donde Omar salió con muchísimas ganas, un jugador con una experiencia contrastada y con una calidad tremenda. En la jugada del primer gol ahí quedó contrastada su calidad, y es el punto negativo, que esperemos que no sea una lesión de mucha duración. Antes de hablar un poco de lo que han sido tus inicios deportivos, tanto en la etapa como futbolista y como entrenador, aprovechando esa mención de que desde aquí le deseamos que esa pronta recuperación a Omar y que no sea tan grave, pero sí que me gustaría comentarte, hacer un inciso ahí, porque tú has entrenado durante 6 años a un equipo como es el Rayo Carballín, club al que llevaste desde segunda regional hasta regional preferente, y que sin duda alguna es un hito para el fútbol modesto y sobre todo en Asturias lograr esa hazaña. Pero es que tú has vivido muy de cerca también lo que es vivir lesiones de jugadores en ese sentido. ¿Cómo ves a día de hoy? Porque anteriormente sí que había esa opción de que había una mutua en la que iban directamente a los jugadores, a día de hoy la hay, pero depende un poco de la sanidad del Principado y no ves a veces que sea muy efectiva, ¿no? Bueno, en la mutualidad de los futbolistas hay buenos profesionales, en la mutualidad lo que pasa es que hay mucha demanda de futbolistas, y hay largas colas a veces para tratar la lesión, pero bueno, yo creo que hay unos buenos profesionales que estamos en manos de ellos, y a veces bueno, el tiempo se alarga pues porque hay el fútbol de hoy en día, cada vez hay más lesiones, y lesiones las hay graves, que eso es lo que a lo mejor condiciona un poco el periodo de recuperación, pero bueno, yo creo que los profesionales que tenemos... Profesionales, no se duda de la profesionalidad de ninguno, pero sí que a veces que ralentice ese proceso de incorporación a algunos jugadores, porque estamos hablando de tercera división, en vuestro caso, igual para equipos de segunda, primera regional, que pueden tener un plantel más amplio o que tampoco precisen de incorporar al momento, aunque otras veces sí que lo necesitan porque están cortos de plantilla. ¿No os incumbe a veces cuando sí había un problema en una lesión al incorporar directamente desde un centro médico, que se agilizaba mismamente en el día, a esperar a un lunes para que se pueda tramitar la ficha o la baja federativa, en ese caso, por una lesión? Sí, hombre, es cierto que ese tiempo de recuperación y de tratamiento a veces se alarga por esas condiciones, por esos motivos que dices, ¿no? También los clubs de tercera, la mayoría también disponen de fisio particular, sí. y eso ayuda también un poquito a avanzar la recuperación y a cortar los plazos de recuperación, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que el tema de a veces tardar tanto en el tratamiento de un futbolista, pues es lo que decía anteriormente, ¿no? Que hay muchísimos jugadores lesionados, y evidentemente hay que seleccionar pues los casos más graves y ir tratándolos en función de la gravedad de la lesión. ¿Cómo ha sido o qué recuerdos tienes de aquellos inicios deportivos en tu etapa como futbolista? Bueno, yo recuerdo los campos evidentemente... Grandes cambios, ¿no? Campos grandes, de mucho barro, de mucha arena, los métodos de entrenamiento, porque yo hay una frase que siempre digo que odio mucho, cuando todo el mundo y sobre todo el aficionado dice que el fútbol está todo inventado, cuando es una frase que es totalmente incierta, porque el fútbol, las reglas, incluso las reglas, aunque están ya inventadas, se modifican los sistemas, métodos de entrenamiento. Hoy día la gente está más preparada en el sentido de que se graban los partidos, se cortan jugadas, se estudia más al rival. Vamos, es un
un avance, aparte del tecnológico, es un avance grandísimo el que se está implementando en el fútbol de hoy en día. 10 años han pasado desde que Marcos Suárez se marchó del club, de su entrego natal, para dirigir entre otros equipos al Lada Langreo, el Trasona ya desaparecido, y el Real Titánico de La Viana. 3 equipos que, bueno, para la gente que estáis ahí, pues también os marcan, ¿no? Sí, tengo buenos recuerdos. El Trasona lo cogí en enero, en una situación súper delicada, tenía muy pocos puntos, estaba prácticamente desahuciado, intentamos hacerlo respirar, intentamos reanimarlo, pero aquel año, desde enero a mayo, no me dio tiempo a poder salvar aquel equipo, ¿no? Y luego el otro lado positivo, ¿no? El Titánico, he cogido un equipo en segunda regional, hemos ascendido a primera regional con muchos chavales de la zona de La Viana, y la temporada siguiente en primera regional era solo un grupo de primera regional donde había 20 equipos, un grupo de primera regional muy fuerte, y logramos también mantener la categoría con chavales del pueblo, con chavales jóvenes, y ha sido aquel año ha sido maravilloso y me ha quedado en la memoria, ¿no? Y el Lada Langreo lo mismo, el presidente Chupa, que en paz descanse, que volvió a confiar en mí, porque cuando yo tenía 26 años había entrenado al Lada Langreo en preferente durante 2 temporadas, y después de 10 años me volvió a llamar y hemos ascendido también con el Lada Langreo de segunda a primera regional, y bueno, yo creo que fueron años maravillosos donde quedan muchas cosas en el recuerdo. Mencionabas lo de contar con jugadores a plantilla del pueblo. Para ti, pues debe ser un honor volver a lo que es el equipo de tu pueblo, sobre todo cuando llegaste a entrenarlo también en primera regional. Después de tantos años, volver al club del que eres socio y sobre todo hacerte entrenador ahora para devolverlo a la tercera división, como bien defines tú, pues es el lugar que se merece, porque sin duda alguna, tanto por historia, nombre, infraestructura y en especial la afición, como hemos podido ver este fin de semana, ¿no? Sí, es un orgullo entrenar al equipo del pueblo, porque te exige más en el sentido de que, aunque yo soy una persona autoexigente y siempre intento ser lo más profesional posible, en tu casa pues estás más mirado con lupa, y evidentemente te motiva más porque aficionados que son vecinos del pueblo te ven. Ayer mismo el partido fue televisado y lo vieron por la tele y te veían por la calle, oye, pues el equipo bien, y es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, y te engrandece el que gente de tu pueblo te dé ánimos y esté ahí contigo, ¿no? También soy consciente de que en el fútbol se pasa por momentos buenos y malos, Claro. y mi primer año que los he cogido en preferente, la primera vuelta estábamos ahí titubeantes, no acabamos de arrancar bien del todo, y bueno, yo al presi, que somos amigos, le decía que hay que tener paciencia, que esto es muy largo, que hay que llegar bien, como bien decía Luis Aragonés, que para descanse, que los 10 últimos partidos son los claves para alcanzar el éxito y los objetivos, y así ha sido, ¿no? Así ha sido, que hemos hecho una segunda vuelta en regional preferente maravillosa y nos hemos alcanzado con el título de campeones, donde históricamente el Entrego nunca había sido campeón en regional preferente, ¿no? Y para mí es un orgullo, y luego, bueno, el debut en tercera división con mi equipo del pueblo, pues tiene también su nota triste, ¿no? Que mi padre no llegó por unos días a verme debutar en tercera división, donde él siempre tuvo mucha ilusión, porque yo siempre me seguía a todos los equipos que iba, y eso queda en el recuerdo, donde esa permanencia en tercera división pues se la dedicaba a mi padre, que siempre estaba conmigo, y bueno, y este año aquí pues queremos rememorar ese momento en memoria de tu padre, porque sin duda alguna entrenar al equipo del pueblo es un honor y un orgullo, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Sí, es una responsabilidad grande, porque bueno, yo siempre lo he dicho, igual en el equipo de mi pueblo que en cualquier otro equipo, que yo no espero a que tengan que cesarme en algún momento o lo que sea. Yo soy el primero que, si las cosas no van bien y no hay comunicación, no hay feeling entre directiva, jugadores, entrenador, pues yo soy siempre consciente de que si tengo que abandonar y salir, pues salir por la puerta grande, dejar la puerta abierta,
y son cuestiones de fútbol que a veces uno tiene que tomar soluciones y tiene que tomar decisiones, perdón, mejor dicho, que en el futuro pues después te vas a sentir orgulloso. Como así ha sido la temporada, o sea, la época anterior que he estado en el Entrego, he estado 2 años. El primer año del Entrego venía de estar en primera regional por la zona media, baja, sufriendo para mantenerse y tal, y mi primera temporada en aquella época, hace de 11 años, pues quedamos quintos. El club me renovó otra temporada más y bueno, la segunda temporada no tuvimos un arranque bueno y prácticamente pues hacia noviembre o así, pues fue cuando me fui al Trasona, ¿no? Porque bueno, ya no sufría ver al equipo que no arrancaba, no lo pasaba bien y bueno, aquella vez la inexperiencia me llevó a arrojar la toalla pronto y cosa que aprendí de esta última época en el Entrego, donde la primera vuelta no íbamos bien del todo y no, en ese momento pues pensé en aquel error que cometí, en a lo mejor arrojar la toalla con antelación, y seguimos fuertes ahí esta época y logramos al final el objetivo del ascenso. Una responsabilidad que se va forjando a base de experiencias como las que has vivido a lo largo de tu trayectoria, Marcos, que se ve que eres un paisano sobre todo del fútbol asturiano, que tú mismo lo dices, ¿no? Que si tienes que cesar porque los resultados no vayan, muy pocas personas lo dicen, ¿no? Muchos a veces aguantan y si lo dicen no lo cumplen, al final aguantan hasta final de temporada. Ahí se ve y se demuestra esa responsabilidad que sin duda alguna demuestra que lo que a veces también se debe basar en el fútbol es que tanto la calidez como la competitividad en ese caso se basa a partes iguales, ¿no? Sí, yo creo que en ese aspecto, bueno, un entrenador tiene que tener la confianza suficiente para decir soy capaz de sacar esto adelante o no, o si el estado de ánimo te tiene afectado y te tiene, digamos, un poquitín hundido, pues a lo mejor es el momento de salir y es momento de decir esto necesita un cambio, y lo mejor es que se cambie una persona que no cambiar a lo mejor una plantilla o media plantilla, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes del mundo del entrenador, independientemente de lo que se tenga contratado con un club, pues cuando las cosas no van bien, yo soy consciente y vamos, y creo que he tenido suerte, porque he tenido suerte en lo que llevo entrenando, que son 30 temporadas seguidas, desde la temporada 88-89, sin parar ningún año y nunca me faltó equipo. Y yo creo que allá por donde estuve, en los equipos que estuve, pues siempre dejas amigos, siempre dejas la puerta abierta para poder volver en cualquier momento. Y yo creo que eso es lo más grande del fútbol, y ser conscientes de que si hay que salir de un club porque la situación no es buena, pues y lo mejor para el club sería tu salida, pues yo soy consciente de tomar esa iniciativa. Cambios que se pueden basar, como habéis hecho en el Entrego, con esas renovaciones, esos refuerzos importantes también, que sin duda alguna hacen de ese Entrego que tenga esa calidad y esa experiencia a estas alturas de temporada. Sí, yo tengo una experiencia también que quisiera comentar, que en el Rayo he estado 6 temporadas y ahora en el Entrego es la tercera. Yo creo que cuando un entrenador está más de 2 temporadas, evidentemente tienes que cambiar mucho, porque mucho tiempo con los mismos jugadores, entrenador, jugadores, se llega a un exceso a lo mejor de confianza que después afecta al rendimiento, ¿no? Entonces yo normalmente tengo por costumbre hacer bastantes renovaciones. Este año hemos renovado solo 6 jugadores del Entrego, hemos hecho una renovación total de la plantilla, hemos incorporado 14 jugadores nuevos y la temporada anterior pues ahí hemos dado más margen y premio a los que han ascendido y hemos renovado 11, 12 jugadores, ¿no? Eso va en función de la competición, ¿no? Evidentemente que un equipo cuando asciende, evidentemente es que hay buena base y es que hay un buen bloque de jugadores y merecen el premio de poder continuar, ¿no? Entonces yo creo que desde mi experiencia, cuando estás más de 2 años en un club,
debes de ir remodelando la plantilla para que no haya esa excesiva confianza entre jugadores y entrenador, y creo que es lo mejor, ¿no? Sorprende, como bien dices, que haya 14 jugadores nuevos en un club de tercera división, cuando a veces, pues muchas veces lo que se achaca, y sobre todo cuando digamos que estáis asentándoos todavía en la categoría, ¿no? Porque de volver a un club al lugar que se merece un pueblo, que es en este caso el Entregu, pues cómo no, a veces los apoyos fallan y otras veces no se ven, no llegan patrocinadores. ¿Cómo lo veis eso también desde la parcela técnica, que muchas veces también os tocará arrimar un poco el hombro? Bueno, la tercera división es complicada, es una categoría exigente como cualquier otra, ¿no? Pero yo creo que a veces, sobre todo en donde estamos, en la Cuenca, es de un mérito tremendo que hay 4 equipos de tercera división. Eso conlleva a a una disputa por jugadores. Por ejemplo, nosotros tenemos el San Martín, que es de somos del mismo concejo y más o menos siempre apuntamos hacia casi los mismos jugadores, porque tenemos evidentemente un potencial parecido, y evidentemente pues en función de los presupuestos pues aspiras a ciertos jugadores de una calidad contrastada o de otra, ¿no? Entonces, en la Cuenca, que hoy día haya 4 equipos en tercera división y 2 en preferente, es de un mérito tremendo, ¿no? Y luego está pues el tema de la remodelación de los 14 jugadores, evidentemente que eso también tiene sus consecuencias negativas, que necesitan un periodo de adaptación, necesitan un periodo de conocimiento entre la plantilla, y eso a veces pues los resultados tardan un poquito en llegar, ¿no? Y bueno, también se es consciente que cuando se inicia la pretemporada, pues el punto fundamental es la de adaptar lo más rápido posible la plantilla y tener buena, digamos, lo primero es la gestión de vestuario, que es fundamental, y bueno, en ese aspecto yo, tanto en Carballín, los 6 años que estuve, como en el Entrego, como anteriormente, la gestión del grupo es un punto muy importante de inflexión para alcanzar los objetivos. Estamos en los últimos minutos, la verdad que es un placer escuchar esas reflexiones y los puntos que nos detallas, pero ¿qué nos podrías comentar sobre todo de estos próximos retos y ese día a día de Marcos Suárez García como entrenador de un club como es el Entregu? Hombre, este año, por ejemplo, yo sé que digo que hay que ir poco a poco intentando aspirar siempre a más, ¿no? En la vida hay que ser consecuente hasta dónde puede llegar uno, y evidentemente hay que siempre exigirse y querer ir mejorando, porque yo creo que la vida es un aprendizaje desde que naces hasta que mueres, ¿no? Y mi objetivo ahora mismo es consolidar al Entregu en tercera división, en una zona media, una zona tranquila de la clasificación, y lo primero, evidentemente, hacer los puntos necesarios para no bajar, para tener la salvación matemática, y evidentemente estamos con ojo para intentar jugar la Copa Federación, que sería un orgullo la próxima temporada poder aspirar a jugar esa Copa Federación. ¿Cómo es el próximo partido ya? Un poco así, resumen ya para ir terminando. Bueno, ayer los he visto al Oviedo B, los he ido a ver a Pola de Siero, perdón. Es un equipo con un potencial tremendo, es un equipo con un ritmo de juego altísimo, es un equipo que te marca mucho los tiempos del partido, juega a ese ritmo que te marca, que es alto, y bueno, tienes que estar muy concentrado, tienes que cometer los mínimos errores posibles, porque la calidad que tienen el Oviedo B pues es contrastada y en cualquier momento te hacen un gol, ¿no? Yo creo que tenemos de espejo la temporada anterior, aunque hay muchos jugadores que no estuvieron. La temporada anterior en el Requesión perdimos en el minuto 85-86, cuando estábamos empatados a unos, y hemos hecho un partido, vamos, tremendo, y yo creo que ese es el espejo, el perder el respeto, sabiendo que tienes enfrente un gran rival, pero yo creo que fundamental es eso, es
ir sin ningún miedo. En el fútbol hay que ser valientes, en el fútbol hay que tomar decisiones arriesgadas en ciertos momentos y vamos con todas las consecuencias para tratar de sacar algo positivo. Pues te deseamos lo mejor para ese partido, tanto a ti como a los tuyos, ese Entregu que siga creciendo, que se vaya consolidando en la tercera división asturiana. Y nada más, nosotros nos quedamos sin tiempo, agradecerte tu presencia hoy aquí en Pulso Rival, el programa que pretende dar cabida al deporte minoritario y, cómo no, en el día de hoy al fútbol modesto, que sin duda alguna ha sido un ejemplo, tanto en el ejemplo del Rayo Carballín por tu trayectoria, así como ahora con el Entregu. Nada más, muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias y un placer haber compartido estos momentos con vosotros. Pues nada más, señores, nosotros les dejamos hasta el próximo lunes y volveremos a hablar de fútbol, una causa que está surgiendo ahora, que es un debate, sobre todo en la zona de Siero, que está afectando a varios clubes, no solo a un club deportivo, y aquí estarán esos representantes. Nada más, les dejamos para el próximo lunes. Muchas gracias.